Buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy toca hablar de algo que ha sacudido el mundo del fútbol esta misma mañana, en un día que ya de por sí está cargado de emoción con el Mundial arrancando. Y es que el Real Madrid ha vuelto a mover el mercado de una manera que nadie esperaba. Marc Cucurella, lateral izquierdo del Chelsea e internacional con España, va a ser el próximo jugador en vestir la camiseta blanca. Fabrizio Romano ha dicho las palabras mágicas esta mañana. El famoso Here we go ya está sobre la mesa y el acuerdo entre todos está cerrado. Así que vamos a contarlo todo con calma, con contexto y sobre todo con una reflexión que me parece muy importante, porque este fichaje tiene mucha miga. Para entender bien lo que significa este movimiento, hay que hablar primero del Real Madrid, que va a recibir a Cucurella, porque no es el mismo equipo que conocimos hace un par de temporadas. El Real Madrid ha pasado una temporada en blanco, sin títulos, algo que en ese club es casi un escándalo institucional. Florentino Pérez ha convocado elecciones presidenciales, el proyecto Ancelotti ha quedado atrás, y ahora hay un nuevo técnico al frente. José Mourinho. Sí, el Special One regresa al Santiago Bernabéu. Y eso cambia absolutamente todo. Porque Mourinho no es solo un entrenador, es una manera de entender el fútbol, una filosofía, una forma de gestionar un vestuario y de relacionarse con el poder. Su vuelta al Madrid es en sí misma una historia aparte que daría para varios vídeos. Pero lo importante hoy es que Mourinho ha llegado con una lista de peticiones muy clara, y uno de los nombres que encabezaba esa lista era el de un lateral izquierdo. Y ese lateral izquierdo se llama Marc Cucurella. ¿Por qué Mourinho quería a Cucurella? Esto es algo que hay que explicar bien, porque mucha gente no lo entiende a primera vista. Cucurella no es el tipo de lateral espectacular que te deja sin palabras con un regate o que mete 10 asistencias por temporada. No es ese perfil. Cucurella es otra cosa. Es un lateral con una intensidad defensiva brutal, con una capacidad de trabajo que pocos tienen en su posición, con una mentalidad competitiva que le hace aparecer en los momentos importantes. Mourinho, que ha trabajado con los mejores laterales izquierdos del mundo durante su carrera, conoce perfectamente lo que necesita para su sistema. Y lo que necesita es un jugador fiable, un jugador que no te falle en el 1 contra 1, que defienda con criterio, que pueda sumar al ataque sin descuidar su trabajo principal. Cucurella cumple ese perfil a la perfección. Además, hay que poner en contexto la situación que ha encontrado Mourinho en ese lateral izquierdo cuando ha llegado al banquillo del Bernabéu. Ferland Mendy lleva temporadas siendo un problema más que una solución, con un historial de lesiones que no termina de resolverse, y en la temporada que acaba de terminar, volvió a estar más tiempo en la enfermería que en el campo. Fran García tampoco ha convencido. Y hay otro nombre que ha salido mucho en los últimos meses internamente, Álvaro Carreras, del que han llegado informes muy negativos al cuerpo técnico respecto a su actitud y su profesionalidad. Mourinho no quería saber nada de esa situación y ha pedido a la dirección deportiva que le trajeran a alguien de garantías. Y la dirección deportiva, encabezada por José Ángel Sánchez y Juni Calafat, ha actuado con rapidez. El precio de la operación también dice mucho de la determinación del club blanco. El Real Madrid va a pagar 55 millones de euros fijos al Chelsea, con otros 5 millones en variables que son de fácil cumplimiento. Es decir, estamos hablando de una operación que puede llegar perfectamente a los 60 millones de euros. No es una cantidad menor para un lateral izquierdo de 27 años. Pero el Madrid ha decidido que era el momento de actuar y no ha dudado. Y el jugador firmará un contrato de 4 temporadas, lo que le vinculará con el club hasta 2030. Ahora bien, y aquí viene la parte que a mí me parece más interesante de toda esta historia. Hay una declaración de Cucurella, que seguro que muchos de vosotros recordáis. Hace unos meses, en una entrevista, le preguntaron qué prefería. Cortarse ese pelo tan característico que tiene,
Esos rizos que le han convertido en uno de los jugadores más reconocibles visualmente de la Premier League, o fichar por el Real Madrid. Y Cucurella respondió sin dudarlo: me corto el pelo. Lo dijo con una sonrisa, con ese tono de broma que la situación invitaba, pero también con una carga simbólica muy clara. Él es de la Masia, se formó en el Barcelona desde pequeño, y esa rivalidad con el Madrid está en su ADN. No es un postureo, es algo que siente de verdad. Y precisamente por eso este fichaje resulta tan llamativo, porque en el fútbol hay declaraciones que después la vida termina desmintiendo. Ocurre constantemente. Jugadores que dicen que nunca irían a un club determinado y que al final acaban fichando por ese club. No es una cuestión de hipocresía necesariamente, sino de que las circunstancias cambian, las ofertas cambian, los proyectos cambian, y la vida te coloca en sitios que nunca habrías imaginado. Cucurella en el Real Madrid hace apenas 6 meses era impensable. Hoy es una realidad. ¿Qué ha cambiado? Varias cosas. La primera es que el Chelsea no ha tenido una temporada especialmente brillante, y Cucurella ha acumulado menos minutos de los que le gustaría. La segunda es que su contrato con el club londinense vencía en 2028, y el Chelsea no ha mostrado un interés claro en renovarle con mejora de condiciones. Y la tercera, quizás la más importante, es que el proyecto de Mourinho en el Madrid tiene una ambición enorme. Y cuando un futbolista de 37 años recibe una llamada del Real Madrid con un contrato de 4 años sobre la mesa, es muy difícil decir que no. Por mucho pelo y por mucha rivalidad histórica. Además, hay algo que también hay que señalar. Cucurella lleva varios años en Inglaterra, lejos de su tierra, y en marzo de este año reconoció abiertamente que un regreso al fútbol español era algo que le atraía. Lo dijo en el contexto de una convocatoria con la selección, y fue un comentario que pasó algo desapercibido en su momento, pero que ahora cobra un sentido diferente. Quizás Cucurella lleva tiempo pensando en volver, y el Real Madrid ha aparecido en el momento justo, con la oferta adecuada. Hay que hablar también de lo que supone este fichaje para el propio Cucurella como jugador, porque su carrera ha tenido un recorrido peculiar que merece ser recordado. Se formó en el Barcelona, sí, pero la realidad es que el Barça decidió prescindir de él cuando era joven y le vendió al Eibar. Desde allí fue al Getafe, donde empezó a destacar de verdad. Luego, el Brighton le fichó por 18 millones, y fue en ese club inglés donde se convirtió en uno de los mejores laterales de la Premier League. Tanto que el Chelsea pagó más de 60 millones por él en 2022, una cifra que en aquel momento sorprendió a mucha gente. Y ahora, 4 años después, el Real Madrid paga una cantidad similar por llevársele. La trayectoria de Cucurella es la de alguien que el Barça dejó escapar y que ha acabado valiendo más de lo que nadie esperaba cuando era un chico de la Masía. La ironía del fútbol. En cuanto a la incorporación en sí, los plazos son importantes. Cucurella está ahora mismo concentrado con la selección española, disputando el Mundial. Antes de nada es jugador de España, y hasta que eso termine, no va a pensar en el Real Madrid. Y eso es algo que el club blanco ha asumido desde el principio. La incorporación oficial se producirá una vez que España quede eliminada del torneo o lo gane. Solo después se unirá a la pretemporada del equipo de Mourinho. Una manera de hacerlo que tiene todo el sentido, porque en este momento, Cucurella tiene una responsabilidad con su selección y con sus compañeros, que va por encima de cualquier contrato. Y aquí entra otra dimensión que es muy interesante. Cucurella va a llegar al Real Madrid, en un momento en el que la selección española está intentando ganar el Mundial. Y su rendimiento en el torneo puede influir mucho en cómo le reciben los aficionados merengues. Si llega después de haberse destacado como uno de los mejores laterales del torneo, o si España gana la Copa, su llegada al Bernabéu tendrá otra energía. Si por el contrario la selección decepciona o el propio Cucurella no rinde al nivel esperado, el arranque en Madrid puede ser más complicado.
no podemos tampoco ignorar la reacción que este fichaje ha generado en la afición del Barcelona. Las redes sociales llevan horas ardiendo. Para muchos culés, Cucurella es un chico de la Masia que ha traicionado sus colores yéndose al eterno rival. Hay quien lo llama traidor, hay quien dice que la culpa fue de la directiva que le dejó marchar siendo joven, y hay quien sencillamente no entiende cómo alguien que se formó en ese sistema puede acabar vistiendo esa camiseta. Es una discusión que se repite cada vez que un producto de la Masía acaba en el Madrid, y que seguramente nunca va a tener una respuesta sencilla, pero la realidad del fútbol moderno es esa. Los jugadores ya no son de por vida de ningún club. Las lealtades tienen un límite cuando se te presenta el proyecto adecuado. Y Marc Cucurella tiene 27 años, una carrera por delante y una oportunidad de jugar en el club más grande del mundo con uno de los entrenadores más ganadores de la historia. Que alguien diga que en su lugar habría rechazado, eso que levante la mano. Lo que está claro es que Mourinho ha conseguido su primer refuerzo del verano de manera muy rápida, y eso dice mucho de cómo está funcionando la nueva dirección deportiva del Madrid. Además de Cucurella, ya suenan otros nombres, como Bernardo Silva, al que también se le vincula con el club blanco. El Real Madrid de Mourinho está construyendo algo nuevo, algo distinto a lo de los últimos años, y la afición merengue está expectante por ver en qué acaba todo esto. Así que, en resumen, el fichaje de Cucurella es una de esas noticias que llegan de sorpresa, aunque en el fondo tiene una lógica aplastante. Un lateral que Mourinho quería, en un Madrid que necesitaba urgentemente esa posición, a un precio que el Chelsea ha aceptado, y con un jugador que en el fondo quería volver al fútbol español. Todo cuadra. Aunque los rizos y la promesa de cortárselos antes que ir al Madrid queden ahora como una de esas anécdotas que el tiempo se encarga de poner en su sitio. Bueno, quiero saber lo que pensáis vosotros de todo esto. ¿Os parece un buen fichaje para el Madrid? ¿Creéis que Cucurella puede rendir al nivel que Mourinho espera? ¿Y qué opináis del tema del Barcelona y la reacción de los culés? Dejadlo todo en los comentarios porque este tema da para mucho debate. Si el vídeo os ha gustado ya sabéis, dale al like, suscribíos si no lo habéis hecho todavía, y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.